Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos más en esta emisión de su programa Economía de Opción. A nombre del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, les agradecemos su presencia. Amigo, un placer coincidir contigo nuevamente. De verdad, siempre es muy gratificante, muy enriquecedor compartir contigo estos temas por demás interesantes. Y pues vamos a platicar. Un gusto saludarte, Gaby, aquí a la orden. Claro que sí, amigo. Vámonos. Vámonos de una vez. Cierto, ¿no? Estaré entrando en la emoción. Ya sé, muy bien. Sí, pues adelante, vámonos de lleno a platicar acerca de este paquete económico. Platícanos. Correcto. Fíjate que, bueno, hoy el tema, como saben, que nos implica es precisamente el platicar de algunos efectos fiscales y contables, económicos que pueda llegar a tener lo que se le ha denominado precisamente el paquete económico para el 2024 que ha presentado el gobierno federal, el Ejecutivo, en cumplimiento precisamente a una de las disposiciones importantes que hay en la Constitución y que tiene que ver particularmente con el artículo 71 de la Constitución, luego con el 74 también en cuanto a una obligación específica que existe, el de presentar el paquete económico a más tardar el día 8 de septiembre de cada año. Claro. Y que se ha cumplido de manera puntual, como en los otros años también, primero porque no hay salida, así debe de cumplirse, y con una intención muy importante de que a más tardar el día 15 de noviembre del mismo año deba de quedar aprobado el presupuesto de egresos de la Federación, también como la ley de ingresos de la Federación. En ese caso, lo que tenemos, pues es muy importante identificar qué pasa y a partir de dónde es que surge toda esta obligación o la necesidad de presentar el paquete económico. En este punto, tenemos que observar que propiamente el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, establece la obligación para todos los mexicanos de contribuir al gasto público. Lo refiere así de amplio, ¿no? De la Federación, de la Ciudad de México, así como de los estados o municipios donde se resida, de una manera proporcional y equitativa que disponen las leyes. En esta parte es importante observar algunos elementos muy especiales de que tenemos que observar que primero es una obligación de todos y en esto implica en que cada uno participemos de acuerdo a nuestra capacidad económica, también con el Estado, con el gobierno en lo general, y que para que con todo lo que se recauda puedan satisfacerse las necesidades de la población. Esas necesidades de la población tienen que ver con la salud, impartición de justicia, comunicaciones, educación, desarrollo social y tantos otros aspectos que tienen que ver con erogaciones, con gastos que tiene que hacer el gobierno, y con ello, pues entonces todos tendríamos que estar cooperando. Una parte especial que surge aquí es precisamente principios básicos que, como tú lo sabes bien, claro, los principios básicos que deben de cumplirse en ese establecimiento de contribuciones es que deban de ser proporcionales, que deban de ser equitativos, y ahí es donde vamos en que todo mundo pagamos de acuerdo a nuestra capacidad económica. Luego, entre el que más gana, pues más paga en ese sentido, y pues observarlo también de que todo ello, todas esas cargas que están para los particulares deben de estar establecidos en una ley. Si no están establecidos en la ley, entonces principalmente pues estaría violentando la Constitución. Es cierto que es un tema más o menos especial, ¿no? Porque luego a la gente le preocupa y si hiciéramos una encuestita más o menos especial, diríamos, pues ¿a quién le gusta pagar impuestos?
Pues, si preguntáramos a quién le gustaría. No, pues la respuesta sería a nadie, ¿no? Pues yo creo que también, hablando precisamente de estos puntos que nos acabas de referir, amigo, también es importante considerar que precisamente ese paquete económico o esta ley de ingresos o este principio de legalidad del que tú estabas platicando, pues no deben de tomarse o no debe de dejar tomar en consideración las metas. ¿Cuáles metas? Las metas del plan de desarrollo, como por ejemplo, pues ¿qué se está buscando? El bienestar de la población, el reducir las desigualdades, las brechas, por supuesto, y el fomentar el crecimiento económico de todos. O sea, cumplir, sí, pues, con esta cultura contributiva, valga la redundancia, pero sin dejar de lado precisamente estas metas importantes, ¿no? del plan de desarrollo, y siempre con la mira y con el objetivo de que nosotros como ciudadanos pues cada vez estemos mejor, mejores condiciones económicas, mejores condiciones de salud, en fin, pues aquí estaríamos hablando, como bien referiste hace rato, pues también en parte del principio del uso destino del gasto, ¿verdad? Hacia dónde van a ir estas contribuciones sin dejar de lado estas metas tan particulares consideradas dentro del plan de desarrollo. Cierto, sin duda, y es uno de los aspectos, como bien lo dices, amiga, es que tenemos que estar observando que en realidad ir en el aspecto de la cultura tributaria es poder explicarles a nuestros amigos televidentes cuál es el sentido real de poder pagar las contribuciones, y en eso, por más que no nos guste, pues es como en cualquier núcleo familiar, ¿no? En ese sentido, entre todos los que habitan una casa, una familia, pues tienen la necesidad de estar cooperando para lo que se necesita ahí, y entonces estar en un mejor nivel de vida. Ese tiene que ser el impacto particular que debe de buscarse en todo tiempo, y aquí me parece que el Estado debe de ir cumpliendo con ello. En cuanto mayor recaudación se pueda encontrar y con la mejor calidad también, entre más personas vayamos cumpliendo con esta carga, seguramente entonces el Estado tendrá un mayor ingreso que pueda destinar a esos conceptos que tú has platicado. Y si bien es cierto, un ataque a la pobreza tiene que ser algo tan esencial, claro, y el desarrollo económico, el desarrollo de la población, la propia creación de condiciones de empleos, que quede muy claro aquí que no es el Estado directamente el que crea los empleos, sino que crea condiciones de empleo para que los demás puedan entonces también generar empleos alrededor. Por hoy, como ya lo has platicado, pues todo surge de este programa general y que tiene que adecuarse al Plan Nacional de Desarrollo que ha establecido el gobierno para todo este periodo de gobierno, y que en ello vaya buscando en el aspecto tributario pues la mejor manera de recaudar también. Así es, amigo. Fíjate, acabas de mencionar algo muy importante. Precisamente si cumplimos, va a sonar como comercial, si cumplo yo, cumplimos todos y ganamos todos, ¿no? Todos y ganamos todos. Pero fíjate que aquí hay un tema bien importante, porque estaríamos hablando del efecto multiplicador de las contribuciones, porque al final de cuentas tú dijiste, bueno, si yo cumplo va a haber más recursos, al haber más recursos va a haber más infraestructura, al haber más infraestructura va a haber más empresas, más negocios, más generación de empleos, más recaudación, etcétera, etcétera, ¿no? Como una bola de nieve positivamente, ¿no? Entonces realmente aquí pues es parte de nuestra labor también como buenos ciudadanos, pues hay que contribuir, y aunque no nos guste, pues ver, yo creo que más bien pensar en que en ese efecto o en esos beneficios que va a traer, por supuesto, no solamente a nosotros, sino también a toda la sociedad en general. Entonces, la verdad es yo creo que hay que ir en la mente visualizando esa parte de ese efecto multiplicador económicamente hablando, y por supuesto ligado a lo que es la parte de las contribuciones. También platicabas hace rato, precisamente, bueno, pues el principio de legalidad, o sea, tiene que estar en una ley, pues, explícitamente, detalladamente. Y precisamente hablando de ese tema, pudiéramos nosotros hablar en un momento dado de los niveles de ingresos por concepto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda podríamos estarlo platicando, y también aquí preguntarle a Mau a ver con cuánto quiere cooperar hoy para el presupuesto para llegar a la cuota, de los ¿verdad? egresos, para llegar a la cuota.
¿Verdad? ¿Cómo ves, amigo? Pues realmente muy interesante lo que están platicando, compañeros, y precisamente veíamos en la manifestación o el informe que nos manda o que publica el SAT el 28 de septiembre pasado, en donde dice, bueno, aún sin cerrar septiembre, ya tenemos un 16% más de ingresos recaudados que en el año anterior. Y en varias de las zonas manifiestan que incluso ya llegaron a la meta que tenían establecida, ¿no? Entonces decimos, bueno, que ya vamos por default, entonces de aquí a cierre de año ya no hay impuestos. Pareciera, ojalá que como ya llegamos al nivel. Pero fíjate, como decíamos, es la parte donde entre mayores ingresos haya, pues entonces un nivel de vida puede esperarse también incrementado, ¿no? Claro, y en ese mismo sentido, bastante cierto y este tema de manera puntual, estimado Checo, Gaby, porque dices, si hay más recaudación, la respuesta social es, pues hay mejores doctores, hay mejores medicinas, hay mejor seguridad, hay mejores caminos, pero ¿qué crees que no? Ahorita vamos a platicar, yo creo que de esos puntitos, ¿verdad? donde parece, cómo el presupuesto reduce algunos conceptos de una manera muy importante, ¿no? Claro, porque a final de cuentas, pues las obras grandes o las obras principales que ha manejado este gobierno, pues están encaminadas a un tema de comunicaciones, pero pues no es un tema de comunicaciones de lo que necesitamos en el centro del país, lo vemos pues, sobre todo en el lado sur, también en la Ciudad de México con el tema del aeropuerto, ¿no? Pero bajo ese mismo contexto, evidentemente, si tenemos ese nuevo aeropuerto, se supone que vamos a tener mejores oportunidades de desarrollo comercial. Evidentemente, pues tendrá como consecuencia, pues, obviamente, más recaudación. Y en esa misma idea, al tener ese beneficio, como tú decías, bueno, entonces, ¿qué me conviene? ¿Genero más? ¿No genero más? ¿Pago más? Y es en donde lamentablemente en muchas ocasiones el contribuyente entra en ese conflicto emocional, en ese conflicto personal, en donde dice, pues ya para qué, o sea, ya mejor, ellos le denominan en algunas ocasiones la administración de ventas, ¿no? Vamos a postergarla para el 1 de enero del 2024. Y no es que te tengas que postergar, sino evidentemente, y en el tema de la administración conocemos y tenemos bien referenciado, ¿no? Tan mal el gerente es aquel que le sobra como aquel que le falta. Entonces, sugerencia o planteamiento, ¿qué sucede? ¿Por qué en septiembre, antes de terminar septiembre, ya cubrimos la cuota? ¿Por qué ya llegamos a las metas establecidas? Quiere decir que no tenemos un razonamiento lógico y sustentable en razón de lo que en realidad genera este país en materia económica. Obviamente en consecuencia del pago de los impuestos, porque eso evidentemente, pues como tú decías, bueno, pues yo no voy a tener mi negocio, voy a tener que seguir trabajando y en consecuencia tengo que pagar más impuestos, ¿no? Con la intención de que sigamos teniendo contribuyentes cumplidos y que no se salgan de la línea para poder pues cumplir esos objetivos y esas metas. Pero bien, o sea, me espero un poquito para cuando lleguemos a ese punto. Puntos álgidos. ¿Verdad? Entonces, vemos que ese superávit que se tiene en razón del año pasado a este mismo periodo del 16%, o sea, no es cualquier cosa, es un tema muy, muy importante. Ya rebasar 2 dígitos en una variación es sumamente de llamar la atención. Quiere decir que hay algo que no se está ejecutando de manera efectiva y acorde a lo que en realidad tienes en tus manos en cuanto a capacidad. Entonces, de esa misma manera, ¿de dónde vienen esos ingresos? ¿De dónde viene esa recaudación? En gran medida, pues, es el tema del consumo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que en la calle, el día a día, el contribuyente, el ciudadano, cada día tiene más dinero en la bolsa y que con ese dinero está comprando y que está repercutiendo más IVA, más IEPS. Entonces, en esa misma consideración, evidentemente, pues está ese flujo de efectivo en un superávit y te está llegando un tema de recaudación realmente importante, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahora sí que con ese flujo, con ese superávit que tú decías, pues vigilar precisamente nosotros como ciudadanos la aplicación correcta de esos recursos. Claro, y como fíjate, en esa parte, si bien es cierto, la Constitución establece la obligación de contribuir al gasto público, ¿no? Claro. De pagar nuestros impuestos. Yo creo que una parte que hay que observar y hay que recomendar es que no hay opción. En realidad, el impuesto se tiene que pagar el que te corresponde. Y más allá de que no nos guste, algunas personas nos llegamos a justificar con que es que no quiero pagar impuestos, no me gusta porque se los roban. Y bueno, pues tenemos 2 obligaciones, entonces 2 obligaciones. Una, la de contribuir conforme lo dispone la ley y también entonces exigir, como lo dispone la ley, a los funcionarios que administran todos esos
esos recursos. Y como decías bien, bueno, pues por hoy pareciera entonces que hay una eficiencia recaudatoria. Sin duda esa eficiencia recaudatoria tiene que ver con todos los mecanismos con que cuenta la autoridad fiscal para entonces observar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las personas y luego entonces con ello pues acelerar también ese incumplimiento que por cierto es uno de los mecanismos fundamentales que plantea nuevamente estos criterios generales de política económica por hoy y es un ataque a la evasión y a la elusión fiscal. Con ello identificando que en México se tiene una recaudación y en un incremento especial y por hoy se habla de un 14.4% respecto del Producto Interno Bruto y de pronto suena bastante bien. Sin embargo, tristemente tenemos que observar que a nivel mundial, a nivel regional, pues estamos muy abajo de los parámetros. El parámetro tan importante que puede estar, por ejemplo, en América Latina, llegando a un 20 y arriba por ciento, 20% de el Producto Interno Bruto en promedio, y como la OCDE está arriba del 26%. ¿Sí? Entonces, ¿en cuántos puntos porcentuales estamos nosotros abajo en esa recaudación? Nunca sobra el hecho de que observemos que al Estado es al que le corresponde estar identificando tu correcto cumplimiento de obligaciones. Por hoy, los criterios generales o el paquetito económico, con estos criterios generales de política económica, como es el punto de partida, ¿no? En ello tiene que fortalecer las fuentes de los ingresos, como se plantea, y que en realidad es un encargo que debe de tener siempre, y algo que va a resaltar en esto, como ya también se ha platicado, pues, incluso el año pasado, es que no haya nuevos impuestos. Exacto. El hecho de que no haya nuevos impuestos no implica que no tengamos que pagar. Los impuestos ya existen. Existe el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, y que han existido desde siempre. Eso es tener nuevos impuestos. Claro. ¿Sí? Sin embargo, en la práctica y en la observación nos hemos dado cuenta de cómo, en efecto, no hay nuevos impuestos, pero hay en ocasiones una eliminación de las bases de deducción o algunas limitaciones que de manera natural hacen que el contribuyente sí pague un poquito más de impuesto, ¿no? Claro. Precisamente ahorita que estás platicando este tema de los nuevos impuestos, hemos escuchado y hemos visto de alguna manera, vienen algunas previas y algunas propuestas para incrementar las bases, las tasas, etcétera, para el siguiente ejercicio. Y hay uno que llama mucho la atención y que precisamente nos comentaba el día de hoy por la mañana un ciudadano. Decía, oye, ¿es verdad que van a incrementar el tema del porcentaje en el impuesto para el tema del ahorro? Y le digo, mira, en estricto sentido es una propuesta que sí va por ese esquema, pero no es tan así como te lo están diciendo, que ahora vas a pagar el 15% cuando antes pagabas el punto 15%, sino que realmente vas a pagar sobre la ganancia. No vas a pagar sobre tu capital que ya tienes invertido. Y esa es una de las grandes dudas que se genera por dar una mala información realmente al ciudadano, porque muchos de ellos dicen, oye, pues es que yo tenía mi dinero y lo tenía en mi cuenta, muchos de ellos son retirados y dicen, lo tenía en mi cuenta y no me generaba nada en mi cuenta, entonces, ¿qué hago? Pues lo pongo en inversión. Entonces ahora voy a pagar ese 15% por el tema de ese impuesto al tema del ahorro. Sí, pero sobre tu ganancia, no sobre tu capital. Tu capital mantendrá lo mismo toda la vida. ¿Por qué? Porque no es base exactamente, o sea, más allá de, bien, hasta es un tema inconstitucional, ¿no? ¿Cómo te voy a pagar algo porque ni siquiera me estás dando una ganancia y te tengo que pasar? Eso pasaba hace muchos años, ¿no? Eso pasaba hace muchos años, ¿no? El día de hoy, bueno, hace ya 10 años por lo menos, ya no se da como ese esquema, ¿no? Realmente ahora sí es sobre las ganancias, inclusive se emite la constancia de retención que se emite por parte de la institución financiera, donde dice, tú ganaste 100 y sobre esos 100 te retuve tanto, aplícalo en tu declaración anual. Bueno, hasta ese tema tienes esa oportunidad como contribuyente de poderlo hacer. Evidentemente también es un tema de tratar de construir una cultura real y una cultura fidedigna de lo que está tratando de proporcionar el legislador en las propuestas
propuestas que vienen ahorita para el cierre del año. Estamos prácticamente a un mes de empezar a conocer el paquete como tal y que tendríamos que estar estudiando todo lo que nos restaría del mes de noviembre para tenerlo ya, si no dominado, pues sí, muy leído para el mes de diciembre y en el mes de enero ya que pueda arrancar de esa misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante compartir con nuestro auditorio que no se dejen sorprender, no se dejen llevar por esas situaciones. Evidentemente es de alarma y pues genera un descontrol y una desconfianza y un enojo inclusive del contribuyente. Dice, pero ¿cómo te voy a pagar? ¿No? O sea, algo que nunca había estado en ese esquema. Entonces, son situaciones que, como tú bien refieres, nuevos impuestos. ¿Por qué? Pues porque el tema siga bajo la misma línea, lo que se está modificando es la base, ¿no? El porcentaje. ¿Y en razón de qué? De un mecanismo financiero, que es lo que está observando el gobierno, de cómo se está generando ese recurso. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Pues estamos dando mucho en ese esquema. Evidentemente eso también viene a robustecer y a dar confianza y credibilidad en nuestro gobierno, porque de alguna manera dices, pues tenemos una estabilidad financiera en el país. Anteriormente, pues, bueno, el último que tuvimos por ahí fue Fobaproa, ¿no? Claro. Pero el día de hoy vemos respaldado evidentemente por parte del gobierno federal, el Banco de México, esos recursos que se ponen en riesgo para que el ciudadano pueda invertir y que de esa misma manera consolidar el respaldo financiero de nuestro país, evidentemente a través de la institución financiera y de la institución bancaria, ¿no? Yo creo que resulta muy importante puntualizar el aspecto para nuestro auditorio, el hecho de que estas cantidades que se cobran en un momento dado por la retención, por los intereses que ganas, que si bien es cierto, el año anterior estábamos en el 0.15%, hoy vamos en el 1.48%, y que si bien es cierto, sí se calcula sobre el capital, se calcula sobre el capital, pero que entendamos que es un pago provisional, una retención, no es definitiva, no es que se vaya a quedar con la carga el particular, sino que eso lo va a considerar como un impuesto pagado cuando considere la totalidad de sus ganancias o de sus ingresos al final del año, y el impuesto que le resulte a pagar, pues le ha de quitar esto que ya enteró anticipadamente. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que es oportuno invitar a nuestro auditorio a que nos vayamos adentrando mucho más en esa cultura tributaria, en el entender los conceptos. Cuando entendemos los conceptos, pues nos sigue doliendo, claro. Pero menos. ¿Por qué? Porque lo entendemos y vemos qué va a pasar. Entonces, creo que en este punto pues es invitarles a que estén muy atentos en estos temas que vamos a estar desarrollando continuamente, y que hay un canal donde nos pueden estar mandando algunos mensajitos, algunos reclamos también si tienen. Y que nosotros no hacemos la ley, pero en cuanto a lo que no hayan entendido. Y en ese aspecto, tocar los temas que le interesen al público, ¿no? Por supuesto. Además que, bueno, todo esto que si bien comentaban mis compañeros, pues es bien importante saber y tener en mente toda la audiencia que el objetivo principal de este paquete económico, más allá de lo financiero y de lo económico, pues va, como bien mencionábamos al principio del programa, con el objetivo de reducir desigualdades en la sociedad, en la población, de lograr maximizar el bienestar social y, por supuesto, pues fomentar el crecimiento económico de todos los mexicanos, de todos los que contribuimos. Y como decía nuestro amigo Mauricio, es muy importante que nosotros como ciudadanos nos involucremos, revisemos, analicemos bien estas propuestas de este paquete económico y obviamente no dejarnos llevar o mal influenciar o mal informarnos, involucrarnos y en dado caso pues acudir con los expertos, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier comentario, pues acudir con los buenos asesores. Claro que sí, realmente pues es parte del compromiso que tenemos nosotros aquí a través de este programa, es el de tratar de compartir cultura, y en muchas ocasiones tenemos invitados que pues, precisamente dominan todos estos temas, ¿no? Y de verdad, como dijo nuestro compañero Sergio, si en algún momento encuentran un área de oportunidad o algo que no estén de acuerdo con lo que estamos manifestando, evidentemente podemos recibir y escuchamos las inquietudes que nos hacen llegar. Hemos tenido muchos acercamientos por parte de nuestro auditorio y de verdad nos nutre mucho el poder buscar la manera de poder mejorar y de poder compartir con ustedes lo que nosotros de manera
pues responsable tratamos de compartir con el auditorio. Realmente ese es parte de nuestro servicio. Y bueno, vemos que precisamente yo ahorita que les compartía que nos manifestaba la autoridad fiscal a finales de septiembre del mes pasado, que nos dice, sabes que tenemos una variación a la alza del 16% de haber recaudado más en razón del año previo, pues vemos que esa variación no nada más se ha dado por este último ejercicio, sino que ha sido una tendencia de los últimos 4 años. Como tal, hemos tenido que prácticamente al cierre del mes de septiembre, nuestra meta de recaudación que tenía establecida por una parte de la autoridad tributaria se alcanza, se logra. Y vienen dos respuestas, ¿no? Dos posibles teorías. En principio, tenemos mejores contribuyentes, que es lo que queremos pensar, que es lo que estamos buscando hacer, que ciudadanos responsables que están de acuerdo en pagar el impuesto, que han dejado de lado el tema de los falsos apoyos o de las falsas salidas, y de la misma forma una eficiencia en el marco recaudatorio de parte de nuestras autoridades federales y estatales. ¿Por qué? Porque evidentemente decíamos, bueno, ¿de dónde vienen las herramientas que ellos están ejecutando el día de hoy? Bueno, pues vienen sin lugar a duda de lo que se implementó hace muchos años con el tema de la facturación electrónica, ¿no? Claro. Entonces, bajo esa idea, el día de hoy se volvió muy dinámico, ya tenemos 10 años de estar trabajando con este escenario de facturación. Y entonces, pues realmente, ¿qué sucedía? Pues era el tema de empezar a hacer eficiente el manejo de la información, los cruces de datos con diferentes autoridades, y bajo ese mismo escenario, pues ahora sí, armar las diferencias. Encontramos que el día de hoy hay contribuyentes que en este mismo ejercicio hace un par de meses o 3 meses tuvieron por ahí un error en su presentación de pagos provisionales, ya les llegan las invitaciones. Correcto. Ya no nos estamos esperando a que pasen 2 años, es más, ni siquiera que se acabe el ejercicio. En este mismo ejercicio se está haciendo, y sobre todo se está manejando o se están haciendo esas propuestas de mejora o de invitaciones al contribuyente en temas de impuestos indirectos. Claro. ¿Qué tenemos como conclusión? Pues que es muy difícil que el día de hoy hagas actividad. Decía un amigo, no quiero decir su nombre, decía un amigo, ¿tú crees que nadie sabe cuánto ganas, no? Entonces saben hasta de qué pides la pizza, ¿no? Sí, entonces realmente es un tema de actualidad y de realidad que de verdad es necesario que nuestro auditorio y que todos los que nos dedicamos a estas actividades entendamos y dejamos por definitivo de lado esa situación de que no nos van a cachar y no nos van a cachar. Te están cachando lo más rápido posible, con la gran ventaja de que el día de hoy es a través de invitaciones para que te corrijas. Todavía no llegamos al último escenario en donde esas invitaciones se convierten en sanciones y en obligaciones de cumplimiento. Entonces, yo creo que es como que el aviso de parte de nuestra autoridad, ¿no? Ya sé dónde andas, ya sé con quién andas, ya sé cómo le haces. Ya sé qué, sí, a dónde te lo gastas, en qué, ¿verdad? Sí, evidentemente. Efectivamente, sí, precisamente como comentabas, Mau, efectivamente estos mecanismos de fiscalización pues han coadyuvado precisamente a ese incremento de las contribuciones. Me gustaría que comentáramos, bueno, nos quedan pocos minutos, pero a lo mejor dejar sobre la mesa, regresando del corte, pues que pudiéramos platicar acerca de los niveles de ingresos por concepto. Si hay algunos programas prioritarios, yo creo que es muy importante. ¿Cuáles son los tipos de ingresos para que aquí la audiencia pudiera tener ese contexto de esa información, que es por demás interesante? Y bueno, pues antes del corte me gustaría también mencionarles los canales por donde nos pueden sintonizar, si me lo permiten. El canal 24 de Total Play, el canal 124 de Megacable, el canal 24 de Axtel, el canal 14 de Easy y el canal 24.1 de TV Abierta. Y por supuesto que nos pueden sintonizar y seguir a través de nuestras redes sociales del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, de nuestra página de Economía de Opción, de la página de redes sociales de TV UAC, por supuesto. Pues bien, yo creo que enseguida ya estaremos platicando de cuáles son esos mecanismos fundamentales en los que se va a estar soportando este presupuesto y la ley de ingresos de la Federación, donde sin duda uno de los aspectos que va a pretender es que el propio Estado vaya conduciendo con una responsabilidad muy importante todos los esfuerzos, sí encaminados a que haya una fortaleza en la recaudación, como ya lo platicabas, Mau, pero también
es en la asignación responsable de los gastos. Nosotros ya vamos a identificar entonces en qué momento vamos a partir, cuál es el nivel de ingresos globales, y pues los esperamos en el siguiente punto. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos con ustedes. Muchas gracias. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en este segundo bloque de su programa Economía de Opción. Y pues antes de iniciar precisamente con las preguntas que dejamos puestas sobre la mesa, me gustaría mandar un saludo al doctor Alejandro Jaramillo Pedraza, que siempre nos sintoniza, síndico del contribuyente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Alicia Vargas también nos dice saludos para tres grandes. Siempre un gusto ver estos temas de gran interés. Saludos, estimada Alicia Vargas. También saludos a todos los socios del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas que nos sintonizan cada semana. Así también a nuestra audiencia que tenemos de la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente de la Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas gracias por sintonizar su programa Economía de Opción. Nos faltó Pedrito Paredes, que está también por aquí. ¿Está puesto? Sí. Nuestro buen amigo, el secretario de Mejora Regulatoria, que por cierto estuvo acompañándonos aquí en el programa la semana pasada, precisamente hablando de ese tema tan importante de mejora regulatoria. Saludos, contador Pedro, también de parte del programa. Y pues bueno, continuando con estos temas interesantes por aquí que dejamos sobre la mesa, yo creo que antes de entrar con estos temas o estos puntos que dejamos aquí pendientes, yo creo que sería bien o sería bueno platicar acerca de ese gran universo de contribuyentes, cómo está clasificado o cómo está estructurado, hablando de personas físicas, personas morales, qué porcentajes representan para el paquete económico, cuál es su nivel de recaudación de estos grupos, personas físicas, personas morales si son grandes contribuyentes, de régimen general, etcétera, etcétera, que pudiéramos a lo mejor poner en contexto a nuestra audiencia. Sergio. Esa pregunta está emocionante porque ahora vamos a identificarle por dónde viene. Pero realmente podríamos decir que el universo de contribuyentes anda alrededor de 156 millones de contribuyentes. Sí. Y datos relevantes como el 0.2% apenas alcanza el de las grandes empresas que facturan una muy buena cantidad. Y luego dentro de eso encontrar a las personas morales que representan un 2%, ¿no, amigo? Y ir en otro de la parte del universo, como ellos que representan el 2%, en realidad aportan una cantidad también muy importante hacia de los ingresos, casi llegándole al 50%, sino que rebasándolo. Claro. Lo que implicaría es que ese tipo de personas morales son las que más aportan respecto del presupuesto en lo global. Me refiero a los ingresos tributarios. Exacto. Y cómo encontramos también un renglón muy importante de los contribuyentes que son precisamente los asalariados. Como los asalariados están aprox en un 25%, no tengo el dato exactito, pero está aprox en ese 25% y que también recaudan o hacen una aportación importante. ¿Por qué? Pues porque finalmente al asalariado él no hace su declaración de manera directa en un primer momento, sino claro, que siempre se encuentra en el punto donde quien le entrega debe de hacer una retención. Claro. Entonces, sí hacer esa identificación de manera global. Y cómo todo esto nos lleva a que identifiquemos en lo global de qué manera están los ingresos que por hoy y para este año se pretende tener en el Estado federal, en el gobierno federal, atendiendo a que encontramos niveles de gobierno, ya sabemos, federal, estatal y municipal, y a partir de ahí tengamos hoy la ley de ingresos de la federación que abarcará para el ejercicio 2024, donde se pretende tener alrededor de una ingresos. Aquí vamos a hacer una clasificación muy importante, donde la recaudación, otra vez voy,
los ingresos alcanzan 9,066,000,000,000 de pesos. Es una cantidad realmente importante respecto de la que existió el año anterior, donde estábamos en 8,299,000,000,000 de pesos. Claro. Ese implica un incremento. En esto hay que explicar también en lo global que tenemos ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Cómo los ingresos tributarios provienen de los ciudadanos en lo general y los no tributarios de cualquier otro concepto, incluso diríamos de las empresas del Estado y de algunos organismos, particularmente de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex y del Instituto Mexicano del Seguro Social. No del instituto, sino recaudaciones que se hacen directamente para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y finalmente también habría que platicar de cómo también esta ley de ingresos va a representar un catálogo de conceptos por los que va a percibir ingresos el Estado en este año, llegando en una parte muy importante y que incluso platicaremos en un momento, de cuál es el nivel de endeudamiento que se le permite al Ejecutivo Federal para este año. Para este año es una cantidad muy especial y lo que hay que platicar también en lo global es cómo lo primero que se hace es un presupuesto de egresos, es cuánto necesita el Estado para gastar, y evidentemente en todas las cuentecitas pues salió que se necesitan 9,066,000,000,000 de pesos. ¿Y ahora de dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde sale? Pues entonces vamos con los impuestos, los del Estado. Y si no alcanza, bueno, si no alcanza, le damos permiso al Estado de que se endeude. ¿De cuánto? Ahorita lo platicamos, para que se esperen al final. Es como cuando las pláticas de los chavos, ¿verdad? Sí, si no se quedan. Pues sí, realmente está muy, muy interesante, y en esa misma idea, estimado Sergio, Gaby, retomando el planteamiento inicial, ¿no? No van a haber más impuestos o no van a haber nuevos impuestos. Bueno, pero ¿cómo se pretende que se haga esa recaudación que tú nos estás platicando ahorita? Y que más vale que sí la cumplamos para que no tengamos que pedir prestado, porque ese préstamo nos va a salir muy caro. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a venir un tema de eficiencia tributaria, un tema de recaudación. Yo les platicaba hace ratito que están llegando invitaciones muy, muy rápidas, muy tempranas. Estamos hablando de 3 meses, más o menos 4 meses, en el cual detectaron una omisión o un error que pudiera haber sido inclusive hasta involuntario, pero te dice, te equivocaste, corrígete. Bueno, yo les decía, todavía no llegamos al último paso, que es el tema de la sanción, el tema de que ya no te invito, sino que te vengo a ejecutar para que me cumplas porque lo hiciste de manera, hasta puede decir, dolosa, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, recordemos que ese tema de la oportunidad que está buscando ahorita nuestra autoridad tributaria en materia de hacer una recaudación mucho más eficiente, pues precisamente decíamos, viene porque tienen información que nosotros mismos le hemos suministrado por muchos años. Entonces, después de ahí, nos están haciendo ahora planteamientos ya un poquito más drásticos, un poquito más severos, que siempre habían existido, pero hoy sí están siendo ejecuciones mucho más rápidas, en el sentido de que no incurras en los delitos fiscales, ¿no? Te dices, ya te dije una vez, ya te dije 2 veces, ya te invité una tercera vez y no lo estás haciendo. Incluso te detecto que traes operaciones así y así y así y así, que se contemplan en un esquema del 95 del Código, donde te dice son delitos fiscales. Entonces, además de que me tengas que cumplir a partir de un esquema fiscal, ahora me vas a cumplir un tema penal. Y entonces ahora sí ya se puso complicado el asunto. Bueno, no termina ahí la posible situación. Te dice, te dejo en expectativa que si no incurriste en los del 95, pues podías caer en el del 96, en donde dice, tú te enteraste, tú supiste, tú viste, tú, etcétera, etcétera, y no informaste a la autoridad fiscal. Entonces, eso te hace prácticamente partícipe y te hace que estás estando en un esquema de encubrimiento. Y bajo ese tema de encubrimiento, pues ahora viene la responsabilidad que tienes que asumir, inclusive como prestador de servicio, porque generaron a través de una actividad pues, un daño, un dolo para nuestra autoridad, y que es ahí en donde también está planteando nuestra autoridad fiscal una área de oportunidad. Te voy a recaudar más las actualizaciones, más, ¿qué crees? Ahora sí van las multas. Claro. Y entonces,
cada vez van a ser un poco más estrictas, un poco más fuertes. Hablemos también que tenemos por ahí la famosa ley de prevención del lavado de dinero, donde hay que hacer manifestaciones recurrentes y que si no se hacen de la misma forma son muy caras esas sanciones, Sí. y que creo yo que son de las que menos se le ha puesto atención por parte de muchos contribuyentes y que son las más efectivas o las más graves que pueden llegar a cubrir un contribuyente en la actualidad, porque no nada más es, ya no lo hice todo el año, no, es por actividad que no se hubiera manifestado, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, pues también hay una puerta que cerrémosela, por favor, a la autoridad, donde le digamos, no me vengas a sancionar por esto, cumplo con esta situación, con esta manifestación, con esta información, porque pues evidentemente es un área de oportunidad precisamente para la autoridad para poder recaudar y que poder cumplir con los objetivos de tema de recaudación. Vemos y analizamos que realmente pues las oportunidades, ya vamos casi 2 años en esta nueva oportunidad o en esta nueva atención de esa obligación, y que pues muy pocos la han atendido, ¿no? Entonces también, contribuyentes, por favor, atiendan esa obligación. Si no les queda claro, podemos hacer un programa especial precisamente con ese, porque de verdad es muy, muy, muy a detalle y sí tiene unas características muy, muy importantes que debemos de considerar, porque en muchas ocasiones muchos de los contribuyentes las realizan y ni siquiera saben o tienen entendido que tienen que cumplir con esa nueva obligación o con esa actividad. Pues luego nos echamos entonces un programita de la fiscalización silenciosa. Ya le vamos a poner nombre de una vez para que veamos por dónde llega y ni cuenta te das, ¿no? Exacto. Claro. Finalmente, entonces yo creo que esa es la parte Sí, importante. claro. ¿no? Fíjense, hemos estado platicando mucho precisamente de la recaudación, de cómo vamos a hacer llegar los recursos, de cómo precisamente no va a haber incremento de impuestos y demás, de la eficiencia en los sistemas de recaudación, de fiscalización, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es bien importante también que empecemos a mencionar hacia dónde se van a ir esos recursos, hablando del presupuesto. Entonces, anteriormente platicabas, Checo, que precisamente se requieren 9.06 billones aproximadamente de pesos para ser destinados. Ahora, de esos 9.06 billones de pesos, hay una partida que me llamó mucho la atención, particularmente que el destino de esos 9.06 billones de pesos decía que el 80% pues está destinado prácticamente a gastos por pensiones, me parece. Entonces yo creo que es un tema crítico, Sí. delicado. La cuestión de las pensiones es una cantidad realmente importante. Antes que esa parte me gustaría que platicáramos de cómo están distribuidos esos ingresos Claro. en lo global, ¿eh? Pero primero lo que decíamos es, se ve en qué se va a gastar y luego a ver de dónde viene. Claro, Pero esta sí. parte, hace rato hablábamos de los ingresos tributarios y los no tributarios, cómo los ingresos tributarios son los que aportamos todos los ciudadanos. Y históricamente apenas se llegaba al 30%. Sí. No hace 12 años, un poquito más atrás. Podemos hablar de alrededor de unos 20 años. Sí. De 20 años, yo lo leí en un libro, pero de los 20 años, la recaudación tributaria, lo que venía de los ciudadanos apenas andaba y llegaba a un 30%. Sí. Hoy nos encontramos en un nivel de un 54%, Sí. lo que implica que los ciudadanos estamos aportando esos 9 billones 66 mil millones, el 54% a través de los impuestos. El más importante que tenemos por hoy es el impuesto sobre la renta, que es el que se paga por los ingresos que tenemos las personas. Alcanza 2 billones 710 mil pesos. Sí. ¿Sí? 2 billones 710 mil millones. Y el IVA, 1 billón 330 mil millones de pesos. Luego viene el impuesto especial sobre producción y servicios, que alcanza 688 mil millones de pesos. Como ven, esos son los más importantes y es donde normalmente estamos aportando, pero resulta entonces emocionante el comentario que hacías, Gaby. Bueno, todos son emocionantes, Sí, claro. Pero en este punto, cómo el Ejecutivo, el gobierno, dentro del presupuesto de egresos también es, ¿y ahora hacia dónde van? ¿Sí? Se pretende que con ello vaya un 11.6% del Producto Interno Bruto hacia un gasto en desarrollo social. Es una cantidad muy importante que fríamente no coincide. No me coincide porque si estamos en un 14.4% en lo global, ¿sí? Del Producto Interno Bruto, de lo que se aporta por impuestos,
el presupuesto de ingreso global abarca el 21.3 del Producto Interno Bruto. Ahí diríamos, bueno, ¿y qué onda con el Producto Interno Bruto? Para los que nos están oyendo también, que de alguna manera quisieran puntualizar, el Producto Interno Bruto es el valor de la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país, lo que nos llevaría a que más o menos andemos en unos 36 billones de pesos en el año. ¿Sí? De esos 36 billones de pesos, pues se recauda una parte importante que debiera ser un poquito más, 21.3% de esa totalidad. Y llevarlo entonces en un concepto tan importante que es el gasto de inversión en infraestructura. Sí. ¿Y dónde está esa infraestructura? Pues en las prioridades del gobierno por hoy, ¿no, amigo? Claro, sí, porque evidentemente, bueno, primero que nada, retomando el tema, ¿no? Dices, estamos hablando de un 54% de lo que se genera para el gasto público viene de manera directa por el tema de la recaudación. Y como tú bien decías, yo también lo leí de un libro de un maestro que me decía que venía de Pemex. Pero, digo, yo no lo vi porque estoy más chavillo. Pero evidentemente es cierto, antes más del 60-70% venía de los recursos que generaba Pemex. Evidentemente esto viene en respuesta a ¿qué? Pues que nuestra empresa generadora de producto, en este caso el petróleo, pues se nos quedó obsoleta. Sí. No tuvo la oportunidad de seguir creciendo y de mantener esos niveles de producción, aunado con ciertas crisis en algunos momentos por tema de mercado de petróleo, que nos desestabilizó de manera tremenda cuando se había consolidado, se había considerado un paquete económico con un precio de barril por barril de $100 y que de manera efectiva se cobraban en $10, ¿no? Entonces fue el acabose económicamente para nuestro país y de ahí se manifestó y se dejó evidente el tema de que no era sustentable nuestra industria petroquímica. Entonces bajo ese esquema, pues ¿qué nos vino a dar la oportunidad? Bueno, el día de hoy tenemos una nueva refinería que dice que todavía no produce, pero sin embargo ya tenemos 5 años en los cuales se le ha estado preparando para tener un tema de producción, que entendemos que son empresas que no se hacen hoy y que mañana ya fabrican, sino que tenemos que tener por lo menos 10 años para que esas entidades o esas empresas tengan en realidad la oportunidad ideal e idónea para poder producir, y entonces ahora sí que venga un esquema de abundancia para el entorno, ¿no? Pero por lo pronto no estamos en ese entorno, entonces nos toca como ciudadanos el tema de tener que cubrir esos esquemas. Mucha de nuestra audiencia, de nuestros compañeros, amigos, dicen, es que las obras no han sido beneficio real para nosotros, ¿no? Bueno, se está pretendiendo lo que entendemos o lo que alcanzamos a visualizar, porque tampoco estamos en pro ni en contra de las actividades de nuestros gobiernos, sino queremos ver de una manera analítica, con criterio oportuno, que a lo mejor el beneficio no es hoy, y es como sucede en la industria, ¿no? Claro. No construyes para el día de hoy tener ingresos. Cuando tú haces una empresa, igual una micro, una pequeña, una mediana empresa, pues te tienes que aventar por lo menos los primeros 3 años para ver si vive. Después de los primeros 3 años que ya vimos que sí vivió, ahora sí en los primeros 5 empiezas a tener tu punto de equilibrio. Después de esos 5, ahora sí ya puedes decir, ya le estoy entrando a las ganancias, pero ¿qué crees? No es recomendable que aún le retires. ¿Por qué? ¿No? Porque no ha terminado de aprender a caminar. Claro. Y tú ya la quieres que hacer que corra, no va a ser oportuno. Lo mismo pasa en estas condiciones para nosotros como país. Evidentemente viene un tema de despegue o de desencuentro, de desencanto, de enojo por parte de muchos ciudadanos, porque dicen, es que ese tren no me sirve, es que ese aeropuerto no me sirve, es que esa refinería no me sirve. Hoy no nos sirve, porque ni siquiera están terminados. Claro. Tenemos que visualizar y tratar de contemplar los beneficios. El beneficio futuro. Sí, claro. De 10 a 15 años para que en realidad podamos encontrar que tenía un sustento real. Evidentemente tenemos que hacer algo que decía Gaby hace rato, no quitar el dedo del renglón y seguir suministrando nuestra atención a esas actividades. Ya invertimos, síguelo. Y llegará el momento que ahora sí, como contribuyentes, a lo mejor nos dicen, te voy a bajar el IVA y que sea un IVA general todo. Claro, o habrá que analizar también qué conviene bajar, ¿no? Claro, fíjate que me gustaría interrumpir tanto para que viéramos el asunto de lo que platicaba Gaby de las pensiones, ¿no? ¿Cuánto se van las pensiones? Sí. En realidad, dentro de todo este gasto general del Estado,
que se van casi 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, abarca el 22% del total del presupuesto, llevando en 1.5 billones de pesos más 465 mil millones de la pensión universal. Y quiero llevármela así muy rapidito porque creo que también es importante que se observe hacia dónde se va el dinero. Claro. Y a la defensa nacional se van 142.150 millones de pesos, ¿no? A energía 171.000, al bienestar 109.000 millones de pesos. Pero se observa un recorte a la Secretaría de Turismo también, particularmente para llevarlo a lo que se lleva, o tenía el Tren Maya, para llevarlo a la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional, y se observa un recorte también en salud, de una manera muy importante, porque hay un recorte más o menos del 55.8%, que lleva de 219 mil millones de pesos a 97 mil millones de pesos. Es una cantidad realmente importante. Sí hay un incremento al INE, al Instituto Nacional Electoral, de 37 mil 770 millones de pesos, que nos llevan un 78% más. Y lo que se observa de la participación que va para los estados, abarca 2 billones 253 mil millones de pesos, una parte importante. Claro, pues muy interesante. Fíjate, el tema que mencionas del recorte que hubo al sector de la salud, a cuidarnos más, ¿no? Porque pues... no hay doctores, no hay medicina. Exacto, no hay medicina. Entonces, a cuidarse y a seguir cumpliendo con esta cultura tributaria. Así es, bueno, pero realmente un tema muy interesante y próximamente empezaremos a hacer de manera puntual, tomar algunos de estos temas que hemos platicado precisamente para abordar. Les agradecemos y los esperamos la próxima semana aquí en su programa Economía de Opción. Gracias. Conoce sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.